¿Cómo pasó un joven que barría talleres y cuidaba niños a humillar a gigantes como Toyota y Nissan? Esta es la historia de Soichiro Honda, un hombre que sobrevivió a la guerra, la ruina total y el rechazo de toda una industria para construir un imperio desde las cenizas. Prepárate para descubrir cómo el fracaso absoluto creó la marca de motores más grande del mundo. Soichiro Honda nació en 1906, en la aldea de Tenryu, junto al monte Fuji. Su padre era herrero y reparaba bicicletas. Su madre era tejedora. La familia vivía con dificultades y su infancia estuvo marcada por el dolor. 5 de sus hermanos murieron siendo niños. Desde pequeño mostró una curiosidad fuera de lo normal. Todo cambió cuando, a los 8 años, vio por primera vez un automóvil, un Ford Modelo T. Quedó tan impactado que corrió detrás del coche, fascinado por aquella máquina que parecía moverse sola. Desde ese momento nació una obsesión. No destacaba en la escuela. Prefería pasar el tiempo ayudando a su padre en el taller. Sus notas eran malas, y para ocultarlo llegó a falsificar el sello familiar en sus boletines. Cuando su padre descubrió el engaño, lo castigó con dureza. Soichiro no encajaba en el camino tradicional. Lo suyo no estaba en los libros, estaba en las máquinas. En 1922, con 15 años, vio un anuncio de la empresa automotriz Art Shokai en Tokio. Les escribió preguntando si necesitaban empleados y recibió una respuesta positiva. Dejó su casa, abandonó la escuela y se fue a la capital persiguiendo un futuro. Pero al llegar, la realidad fue humillante. El dueño, Yuzo Sakakibara, lo puso a cuidar a su hijo. Durante meses, Soichiro pasó sus días cargando al bebé en la espalda. Había soñado con motores y acabó haciendo de niñera. Le daba más vergüenza volver derrotado que soportar la humillación. Con el tiempo, el taller empezó a tener más trabajo y Sakakibara finalmente le dio una oportunidad. Soichiro comenzó con tareas simples, pero aprendía rápido y observaba todo. Poco a poco se ganó la confianza del dueño y empezó a meterse de lleno en el mundo mecánico. Por Art Shokai pasaban coches importados que en ese tiempo eran objetos de lujo. Para Soichiro, cada vehículo era una clase magistral. A través de Art Shokai entró también al mundo del automovilismo. En 1923, la empresa empezó a construir coches de carreras y Soichiro participó en ese proceso. Uno de esos autos ganó una competencia japonesa en 1924, con Soichiro como ingeniero acompañante. Eso lo marcó para siempre. En 1926 fue llamado al servicio militar, pero lo rechazaron por ser daltónico. En 1928, con 21 años, Sakakibara abrió una nueva sucursal en Hamamatsu y puso a Soichiro al frente. Al principio casi nadie confiaba su coche a un jefe tan joven, así que tuvo que aceptar los trabajos que otros talleres despreciaban. Pero su talento empezó a hablar por él. Con los años, el taller creció y se volvió respetado. Soichiro no era solo un gran mecánico, también corría. Construyó un auto de competición y logró un récord de velocidad en Japón de 120 kilómetros por hora, una marca que duró más de 2 décadas. Sin embargo, en 1936 sufrió un accidente brutal. Se fracturó el brazo izquierdo, se dislocó el hombro y quedó gravemente herido del rostro. Se recuperó, volvió a correr y luego decidió no competir nunca más. Alejarse de las pistas no apagó su ambición. Ese mismo 1936 empezó a cansarse de solo reparar lo que otros fabricaban. Quería construir piezas automotrices. Como los accionistas de Art Shokai no quisieron apoyarlo, fundó su propia empresa, Tokai Seiki, enfocada en la producción de anillos de pistón. El problema era que sus primeras piezas eran malas. Durante años, él y su equipo trabajaron sin grandes resultados. El desgaste fue tan fuerte que su aspecto cambió por completo. Después de varios fracasos, tomó una decisión que lo definía: admitir que no sabía lo suficiente y volver a aprender.
Se inscribió a medio tiempo en el Instituto Industrial de Hamamatsu para estudiar metalurgia. Finalmente, en 1939, consiguió desarrollar un pistón funcional. Entonces dejó su puesto en Art Shokai para dedicarse de lleno a su empresa. Pero llegó otro golpe. Toyota le encargó pistones, y de 50 muestras enviadas, solo 3 pasaron el control de calidad. Fue un fracaso duro. Soichiro no se rindió. Pasó los años siguientes viajando por Japón, visitando fábricas y universidades, obsesionado con mejorar. Cuando volvió a intentarlo, sus piezas no solo cumplieron el estándar, empezaron a venderse por todo el país. La demanda creció tanto que tuvo que contratar cerca de 2,000 personas. Por fin parecía que había triunfado. Y entonces llegó la guerra. Con la entrada de Japón en la Guerra del Pacífico, el rumbo de su empresa cambió por completo. En 1942, Tokai Seiki quedó bajo control del Ministerio de Municiones y Toyota compró el 45% de las acciones. Soichiro fue degradado y perdió el control real de su propia compañía. Luego empezaron a marcharse los trabajadores, reclutados. Después llegaron las bombas. En 1944, un bombardeo destruyó su fábrica. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada peor, en enero de 1945, el terremoto de Nankai terminó de derrumbar lo que quedaba. Para cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Soichiro había perdido casi todo. Vendió los restos de la empresa a Toyota por 450,000 yenes. Había pasado de construir un negocio en expansión a quedarse prácticamente en ruinas. Pero ese no fue el final de su historia. Fue el punto exacto donde empezó la parte más importante. Japón estaba devastado. Había escasez de comida, ropa, combustible y refugio. En medio de ese caos, Soichiro encontró un pequeño motor generador que había pertenecido al ejército japonés. Lo observó, entendió cómo funcionaba y tuvo una idea simple, pero poderosa: ponerle ese motor a una bicicleta. No era una idea completamente nueva, pero en el Japón de posguerra podía convertirse en algo enorme. El país necesitaba un transporte barato y práctico. En 1946 fundó el Instituto de Investigación Técnica Honda en un viejo almacén. Reunió a un equipo de 12 hombres y comenzó a fabricar bicicletas motorizadas con piezas reutilizadas. El éxito fue inmediato. Los pedidos empezaron a llegar desde distintas regiones. El problema fue que pronto se quedó sin motores usados. Otra vez estaba contra la pared y otra vez respondió creando. En 1947 desarrolló su propio motor, el Type A. Por primera vez, el nombre Honda apareció estampado en una máquina. En 1948 fundó oficialmente Honda Motor Company. Su objetivo inicial era claro: fabricar motocicletas que ayudaran a mover al Japón trabajador. Pero necesitaba capital para crecer. Entonces hizo algo brillante. Envió cartas a 18,000 tiendas de bicicletas de todo el país, pidiéndoles apoyo para impulsar una solución de transporte que ayudara a reconstruir Japón. De esas 18,000, unas 3,000 respondieron y aportaron el dinero suficiente para arrancar. En 1949, Honda lanzó su primera motocicleta completa, el Modelo D. Era un avance importante, pero tenía un problema: era demasiado grande y pesada. Soichiro no quedó satisfecho. La desarmó y pasó años mejorándola hasta crear una moto más compacta, ligera y fácil de usar. Así nació la Super Cub. Fue un éxito gigantesco y redefinió el mercado. En ese proceso apareció también Takeo Fujisawa, un socio que aportó capital y visión financiera. En 1958, la Super Cub llegó a Estados Unidos con un precio agresivo, y Honda empezó a quitarle terreno a marcas consolidadas en sus propios mercados. Para Soichiro, correr nunca fue solo un espectáculo. Era una forma de demostrar superioridad técnica. Por eso llevó a Honda al mundo de las carreras internacionales. Viajó, observó a sus rivales, estudió sus máquinas y convirtió cada victoria ajena en un reto personal.
Esa mentalidad llevó a Honda de un debut internacional decepcionante en 1954 a convertirse en mejor fabricante en la isla de Man en 1959. Poco después llegaron más victorias y la marca quedó consolidada como una potencia mundial. Para 1960, Honda ya era el mayor fabricante de motocicletas del mundo y había producido 10 millones de unidades. Pero Soichiro todavía no estaba satisfecho. Desde niño había querido algo más grande: entrar en la industria automotriz. Cuando anunció que Honda entraría al mercado de los coches, muchos pensaron que era un error. Japón ya tenía gigantes como Toyota y Nissan, y hasta las autoridades creían innecesario otro fabricante. Pero Soichiro no construyó su vida escuchando advertencias. En 1963, Honda debutó en automóviles con el T360, una mini camioneta compacta y fiable. Después llegó el S500, un pequeño deportivo de 2 puertas que mostró que la marca también podía construir autos ágiles y atractivos. Y fiel a su estilo, Soichiro llevó esos coches a las pistas. El Honda RA271 debutó en Fórmula 1 en 1964 y apenas un año más tarde, Honda logró su primera victoria con el RA272 en el Gran Premio de México de 1965. Aún así, las carreras no bastaban para dominar el mercado. La verdadera explosión llegó en 1972 con el lanzamiento del Honda Civic. Su enorme éxito coincidió con la crisis del petróleo. Mientras el mundo buscaba coches más eficientes, Honda ofreció bajo consumo, innovación técnica y menos contaminación. Después llegó el Accord, más amplio y cómodo, y consolidó la marca. A inicios de los años 80, Honda ya era el tercer mayor fabricante de automóviles de Japón. A finales de esa década, era una de las 3 mayores automotrices del planeta. Soichiro Honda dejó el liderazgo de la empresa en 1973 y murió el 5 de agosto de 1991. Reconoció que había cometido muchos errores, pero nunca los vio como derrotas definitivas. Para él, cada fracaso contenía una lección. Eso construyó su legado. Honda no nació del talento puro ni de un golpe de suerte. Nació de la terquedad de un hombre que convirtió la humillación en impulso, la ruina en oportunidad y los errores en ventaja. Empezó cuidando niños en un taller y terminó creando una de las marcas más poderosas de la historia. Si te gustó esta historia, suscríbete y dale like para más historias reales de imperios, genios y obsesiones que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.